esta conferencia es sobre constelaciones familiares y aunque he estado toda la semana sintonizada con la conferencia y haciéndome todo tipo de esquemas, tengo, yo no sé, los folios que tengo con esquemas mentales, tratando de pensar cómo sintetizo lo que quiero transmitir, porque digo, quiero que la gente se vaya con algo de contenido y quiero que sea algo distinto. Y después de todo eso, esta tarde conectaba conmigo, conectaba con mi corazón antes de venir y decía, ¿cómo voy? Y lo que sentía era que en mí ahora mismo lo que hay es puro agradecimiento. Entonces he dicho, voy a empezar por ahí. Porque además lo que yo siento por las constelaciones es puro agradecimiento, porque cambió mi vida. Por eso ahora estoy dedicada exclusivamente a ello, a trabajarlo, a su ejercicio, a su difusión, a su investigación, porque me ha aportado un enfoque complementario a otras técnicas, otras herramientas, perdón, que he ido trabajando a lo largo de muchos años. Yo creo que empecé a mirar hacia adentro en un camino de crecimiento personal como hacia los 12, 13 años. Entonces, además de mi profesión, ha sido un bagaje personal el que me ha llevado, ¿no?, hasta aquí. Gracias a las constelaciones, y es mi camino, el de otro será de otra manera, he podido conectar de manera mucho más profunda que como lo hacía antes, con ese agradecimiento incondicional hacia la vida. Y además, aunque hay muchísima bibliografía y mucha teoría y mucho que saber y mucha sustancia y mucho contenido detrás de las constelaciones, al final lo que prima en una constelación para que esa constelación sea eficaz, y además me atrevo a decir, para que todas las técnicas que utilizamos, todas las terapias, sean eficaces, o más aún, es que partamos de una actitud de agradecimiento a todo lo que hay. Esto es primordial, porque si hago cualquier cosa para quitarme algo de encima, desde el rechazo a lo que tengo en este momento, ya sabemos, no es una idea filosófica ni mística, es un hecho real, demostrado, que todo lo que rechazo crece más, por tanto lo atraigo más a mi vida. Oigo por ahí, lo que resiste, persiste. Muy bien. Solo estoy aquí para recordaros lo que ya sabéis. Entonces, el agradecimiento emite una resonancia que permite que todo aquello que tenemos en nuestra vida pueda empezar a moverse de manera más liviana. Me acordaba en estos días también pues de una frase hecha, no sé quién la dijo, de no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y entonces, reflexionando sobre esta frase, la entendí por primera vez. Entendí que esta frase, bajo esta reflexión que yo hacía, significa que no es más rico el que más tiene solo por el hecho de tener. Porque lo que importa realmente es lo que cada uno agradece en su vida. Si yo tengo 5 y agradezco 5 y tener esos 5, voy a disfrutar inmensamente de todo lo que tengo. Entonces, voy a disfrutar más que el que tiene 1000, si el que tiene 1000 no agradece lo que tiene.
Es decir, y a la inversa, puedo tener 1000 y agradecer muchísimo esos 1000, ¿vale? Entonces soy inmensamente feliz. Y como tengo 1000 y agradezco esos 1000, voy a traer todavía más abundancia a mi vida, ¿vale? Entonces, quien ahora mismo esté atravesando una situación, bueno, que no sea de esos mejores momentos de su vida, para mí quizá una clave para salir de esos momentos, de ese ciclo, la vida son ciclos y no se puede estar nunca en la cresta de la ola, nunca se puede estar ahí, al igual que tampoco tenemos por qué permanecer continuamente en la bajada de la ola. Porque nunca se puede estar arriba, sería una utopía, pero además está bien porque la energía se crea en la unión de dos polaridades. La pila funciona cuando el polo positivo y el negativo se unen. Entonces, no hay que aspirar, bajo mi punto de vista, a estar encima de la ola todo el tiempo, sino a tener la fuerza necesaria para afrontar todo lo que la vida me traiga, aunque sea cuando la ola baja. Porque si yo puedo mirar cara a cara esa situación y afrontarla y sacar toda mi fuerza interior en ese momento, ahí se crea una energía enorme que permite que crezca, que me transforme, que no me estanque. Entonces, hace muchos años, cuando empecé mis primeras terapias, como paciente o cliente en ese momento, y fue algo que me duró mucho. Digamos, yo aspiraba a, como decimos en estos contextos, me trabajo todo lo que me tenga que trabajar y me olvido, y ya está. Y algún día llegarán que yo ya no tenga que hacer nada, ¿vale? Un día me di cuenta de que eso es una utopía y que es un error que mi aspiración fuera esa, en ese momento, durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque afortunadamente la vida es movimiento. Entonces, si yo aspiro a estancarme, pues digamos que cuando llegue ese momento quizá ya no esté en este plano. Y si permanezco en este plano, lo más importante con lo que he ido aprendiendo en este tiempo, e insisto, gracias a todo lo que me ha enseñado esta herramienta de constelaciones familiares, para mí el primer paso es agradecer la vida con lo que hay. Entonces a veces uno dice, yo quiero esto, quiero lo otro, pero no puedo porque no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo lo otro. Entonces, lo que he aprendido es qué tengo, de qué dispongo, sin menospreciarlo. Entonces, con lo que tengo voy a hacer algo grande. Voy a hacer lo más grande que pueda hacer con esto que tengo, sin entrar a juzgar si es mucho o poco. Esa actitud ante la vida permite una apertura que primero siente uno mismo. Uno se siente más feliz con esa actitud ante la vida. Cuando estamos permanentemente en la queja, digamos que la carga que a cada uno le haya tocado llevar, vamos a visualizar esa carga como una mochilita. Hay mochilitas de 5 kilos, otras de 50, otras de 200. Cada vez que nos quejamos, nos cuesta más llevar la mochila. Me atrevería a decir que es que además es como si alguien nos echara una piedrecita más. Pero cuando agradecemos todo lo que hay, aunque tenga que vivir con esa mochila y con ese peso, pero agradezco que por lo menos estoy vivo y que todavía puedo hacer algo con mi vida, todavía esa mochila
se va sintiendo más liviana y a la vez, debido a ese agradecimiento, es como si creciera esa fuerza interior para poder llevar con mucha más fuerza esa mochila, de manera que la sensación de carga disminuye. En constelaciones familiares, lo que trabajamos es que esa carga, que esa mochila, buena parte de ello, tiene que ver con aspectos del sistema familiar. Cuando hablo de sistema familiar me refiero a todas las generaciones pasadas, aunque no las haya conocido, aunque nadie me haya hablado de esas personas. Es decir, esto vale exactamente igual para alguien que ha sido adoptado y no conoce nada de su familia biológica, ¿vale? Porque todo está conectado. Ahora hablaré de eso de que todo está conectado. Entonces, parte de esa carga tiene que ver con aspectos que en el sistema familiar no han sido resueltos. Entonces, todo lo que no ha sido resuelto en el pasado, Bert Hellinger es el creador de las constelaciones familiares, entonces Bert Hellinger lo llama el alma del sistema familiar. Necesita que todo se resuelva. ¿Y de qué manera cuando esas personas mueren? Pues todo eso pendiente por resolver pasa a las siguientes generaciones, a los descendientes. Y uno puede decir, sí, pero ¿de qué manera? ¿Cómo sucede eso? Bueno, yo lo entendí de la siguiente forma. ¿Hay alguien de los que está aquí presente, alguien duda de que haya nacido? Vale. No. ¿Alguien duda? Vale. ¿Alguien se acuerda de cómo nació? A lo mejor alguien ha hecho alguna regresión o ha experimentado algún estado de conciencia en el que se ha visto dentro del útero de su madre, puede ser. Pero si no es por eso, ¿alguien tiene ese recuerdo? Vale. Lo cual no significa que por no acordarme de cómo fue el momento del nacimiento, eso no sea real, no haya sucedido. Y a la vez, por el hecho de no recordarlo conscientemente, no significa que el nacimiento influye en la vida de la persona. Hay cada vez más estudios y hay una rama de la psicología prenatal y cada vez más científicos interesados en cómo influye la vida intrauterina y el momento del parto. Que no nos acordemos de eso no significa que a nivel inconsciente no pueda influirnos de alguna forma en nuestra vida. De la misma forma que existe el inconsciente individual de la persona, por llamarlo de alguna forma, a lo que haría referencia ese momento de la vida intrauterina, ese momento del parto, muchos momentos de la infancia que tampoco recordamos, pero que están ahí. De la misma forma, Carl Jung fue el primero, según tengo yo referencias, fue el que habló de inconsciente familiar. Hoy en día hay un biólogo, Rupert Sheldrake, me disculpan si no lo he pronunciado correctamente, habla de los campos mórficos. Entonces, también está el campo de la familia, al que todos de alguna forma accedemos sin darnos cuenta. Muchas veces en nuestra vida queremos dar un paso, queremos lograr algo y no somos capaces y ya no sabemos qué más hacer. Es como si muchas veces estuviéramos a punto de conseguir algo y en el último momento algo se cruza
y no podemos llegar a ello. O un patrón que se repite y se repite y se repite. O un área de nuestra vida en la que no logramos la realización o la plenitud. Hay personas que además les ocurre en varias áreas de su vida. Hay personas que lo ven sobre todo reflejada en un área. Entonces, todos esos conflictos, síntomas, dificultades, problemas, desde el enfoque de las constelaciones familiares lo vemos como una llamada del sistema familiar para ver algo allí donde todavía no se ha visto. Es decir, que en nuestra vida no hay que ir al pasado, no hay que ir, esto es muy importante y me gustaría que quedara claro. La idea, desde lo que yo he podido ver y trabajo, no es ir al pasado por inmiscuirme en la vida de mis antepasados, no. Es para estar todavía más en el presente. Entonces, las constelaciones familiares podríamos resumir que son una herramienta que me permite poder estar en el presente, fluir más en el presente, porque me permite sanar aquello sistémico, es decir, aquello que está pendiente por resolver en mi sistema familiar, que se está reflejando en mi síntoma de hoy. Entonces, ¿qué me duele? Ese es mi síntoma de hoy. ¿Qué es importante hoy para mí y no se da? ¿Llevo 2 años en paro? Pues eso es un signo de que hay algo muy importante en el sistema familiar que necesita ser visto por alguien o resuelto. No tengo pareja y anhelo esa realización en la pareja, ese es otro síntoma. Un problema de salud, un accidente, etc. Puede afectar a cualquier área de la vida, ¿vale? Bert Hellinger a las fuerzas sistémicas a las que él descubrió, que ahora las nombro, las llamó los órdenes del amor. Entonces, es importante conocer qué significan los órdenes del amor, aunque lo voy a decir de manera muy abreviada, y esto podría aplicarse y podríamos estar hablando días enteros sobre cada parcela de la vida, cómo se aplican los órdenes del amor. Pero es importante nombrarlo. Los órdenes del amor, además, se pueden aplicar a todo tipo de sistemas o grupos. O sea, son como leyes universales inherentes a cada sistema. Uno es el orden, es decir, es importante el lugar que cada uno ocupa dentro de un grupo, dentro de un sistema. Es decir, es importante que en una familia el hijo esté en el lugar del hijo con respecto a sus padres. Uno de los desórdenes sistémicos más frecuentes es cuando el hijo no está en el lugar del hijo con respecto a sus padres, sino que altera ese orden y hace de padre o madre de sus padres. Eso puede suceder por 2 cosas. Una puede ser porque el hijo percibe que su padre o su madre tiene una gran carga y desde pequeños, todos, lo que queremos es salvar a nuestros padres. Luego vemos que no podemos salvarles y queremos salvar a los demás, porque con ellos el intento ha sido inútil. Y puede haber, entonces, en el momento en el que yo me siento salvador de otro, sea de quien sea, me estoy poniendo por encima del otro, ¿vale? Y también puede suceder que me sienta por encima de mis padres porque
esté en la queja con respecto a ellos. Entonces, algo muy importante y algo que se trabaja continuamente y que mucha gente me dice en los talleres, entonces aquí todo se resume en honrar al padre y a la madre. Digo, pues gran parte del trabajo sí, porque en el momento en que logramos eso, la vida empieza a transformarse notablemente. Puede haber otras cosas por resolver, pero lo más importante, efectivamente, sí, es papá y mamá. Aquí hablamos del concepto tomar a los padres. Entonces, mucha gente puede decir, pero ¿cómo voy a honrar a mi padre o a mi madre si pasó esto, si pasó lo otro, si he sentido que nunca me ha querido, lo que sea, ¿no? Vuelvo entonces al inicio de la conferencia. Lo que importa es la actitud con la que yo me vea ante ellos. Lo que importa es si agradezco o no la vida que me han dado. Porque haya sido difícil, haya sido fácil, haya sido dura o como haya sido, el hecho es que todos los que estamos aquí, de cuerpo presente, estamos vivos. Y entonces, mientras estemos vivos, todavía tenemos la oportunidad de hacer algo muy grande con nuestra vida. Y nadie nos lo impide. Muchas veces nos boicoteamos. Antes de empezar, alguno me contaba alguna cosita y yo pensaba, nos está permitiendo vivir el éxito en la pareja, nos está permitiendo vivir el éxito en el trabajo, nos está permitiendo. Entonces, ahí hay lo que se llaman muchas intrincaciones sistémicas, es decir, fidelidad a ancestros que ni siquiera hemos tenido por qué conocer, no nos han tenido por qué hablar de ellos. Fidelidad a ancestros de esa forma inconsciente, a través de esa conexión con toda la información que tenemos inconscientemente en nosotros y nos afecta. Entonces, por fidelidad a circunstancias del pasado, por fidelidad a esos antepasados, muchas veces nos boicoteamos, nos enfermamos o no nos permitimos la realización en algún área de nuestra vida. Por ejemplo, una mujer del sistema fue soltera y no pudo tener pareja. Entonces, habrá alguna mujer descendiente, y además hoy en día es otra cosa, pero antiguamente las solteras no era algo que estuviera bien visto. Solterona, ¿verdad? Entonces, ahora hablaré de otro orden del amor, que es la pertenencia, que significa que el sistema necesita que todos estemos incluidos. Entonces, nuestros síntomas muchas veces van a mirar a un excluido del sistema. Para seguir con este ejemplo y no perderos, si hay una ancestra que fue la solterona, puede haber una descendiente o varias en esa familia que por fidelidad a esa mujer inconscientemente le digan, yo igual que tú no voy a tener éxito en el amor. Esto sucede mucho. Otro ancestro, por ejemplo, hemos pasado una guerra, no hace tanto de esto. Todavía se ven las consecuencias de la guerra civil en las constelaciones. En todas las familias, de una manera o de otra, aunque no lo sepamos conscientemente, hemos estado todos involucrados de alguna forma. Entonces, hubo gente que murió de hambre, hubo gente que asesinó porque le tocó, porque no le quedaba otra. Hubo gente que fue asesinada. Y esto está en todas las familias de España.
y también parte del extranjero, por los que se fueron fuera. Entonces, hay muchas fidelidades también. Por ejemplo, me he encontrado en el tema del sobrepeso, una fidelidad detrás del sobrepeso es por las personas que murieron de hambre. Es como todo lo que vosotros no pudisteis comer. Es decir, detrás de cada síntoma hay una fidelidad inconsciente a algo del pasado, ¿vale? Cuando alguien, por ejemplo, se ha enriquecido a costa de otros, es decir, haciendo un daño, hay otro de los órdenes del amor, es la compensación. Entonces, la compensación es el equilibrio entre el dar y el recibir. La compensación es la unión de polaridades, masculino-femenino. La compensación es el equilibrio entre pérdidas y ganancias. Y eso se puede dar dentro de la vida de una persona, y si no se da en la vida de una persona, se da en el sistema a lo largo de las generaciones. Entonces, cuando alguien se ha enriquecido, como decíamos antes, de una forma provocando un daño en otros, si esa persona no lo repara en su vida, no se da cuenta, no mira a sus víctimas, un descendiente va a compensar eso, muy posiblemente con una pérdida económica, con una bancarrota, muy posiblemente en áreas de dinero, trabajo, etc. Entonces esa persona puede decir, yo remonto y de repente me veo envuelto en no sé qué y pierdo todo. Primero hay que ver cómo está la vida de esa persona. Por ejemplo, en el tema económico. El dinero y la economía está totalmente relacionado con el honrar a la madre. Dinero, vida, salud física, abundancia, prosperidad y madre son la misma energía. Entonces, hay que ver cuando alguien tiene una bancarrota, primero si esa persona está en el lugar adecuado con respecto a su madre, uno de los órdenes del amor, el orden, si está posicionado como hijo o si se está sintiendo más grande que su madre, y si la honra. Honrar a alguien es respetar a esa persona, mirarla con amor, renunciando a la idea de que tenga que cambiar. Es decir, el amor es querer al otro tal como es, sin esperar que cambie. Estaba contando esto una vez en un taller y una persona levantó la mano y me dijo, no, si yo acepto a mi madre tal como es, pero ¿cómo la puedo ayudar? Entonces, ¿qué creéis vosotros que hay detrás de esta pregunta de cómo la puedo ayudar? Bueno, ¿cómo la puedo ayudar para que cambie, ¿no? Respondo, ¿cómo podemos ayudar a cualquier persona que queramos ayudar? Y sobre todo, bueno, a todos, pero y más si no nos ha pedido ayuda. Para respetarles, honrar su carga, honrar su situación, honrar su destino. Eso permite que la energía del destino de esa persona se movilice de tal forma que la persona se llene de fuerza para poder, hablando metafóricamente, llevar mejor esa mochila. Esto es lo mejor que podemos hacer por todo el mundo. Más que querer cambiarles, porque muchas veces detrás de la palabra ¿cómo le puedo ayudar? Es ¿cómo le puedo cambiar? Porque yo no soporto verle así de mal. Total, que al final es un favor que me hago a mí mismo, ¿no? Por eso es muy importante la ayuda de igual a igual. No me voy a meter ahora con el tema de la ayuda, porque tela. Pero
sí tiene que ver con la honra, a la madre. En el momento en que estamos bien posicionados como hijos, en nuestro lugar con respecto a nuestra madre, y renunciamos a la idea de que hay que salvarla y decimos sí a ella tal y como es, no es una cosa intelectual, sino que es algo más profundo. Las constelaciones son una herramienta fenomenológica. ¿Qué significa esto? Que se puede ver cómo estamos a través de esa representación. No es una cosa que haya que memorizar o que haya que entender desde el intelecto, sino que para entender realmente qué son las constelaciones es algo que hay que vivir, ¿vale? Yo siempre recomiendo que uno primero vaya a un taller a ver lo que es, sin hacer su constelación, sino a participar de las constelaciones de los demás. Y luego lea libros. Porque si es al revés, no se integra tan fácilmente. Es como si alguien te dice, explícame lo que es el amor o qué significa estar enamorado. Si tú le quieres explicar qué significa estar enamorado a alguien que nunca ha estado enamorado, por más que te esfuerces, es inútil. Porque es sentir lo que es estar enamorado lo que te va a permitir poder expresarlo de alguna forma. Y lo que al otro le va a permitir recibir ese mensaje. Ah, mira, está enamorado, se le nota en la mirada. No es tanto por lo que me haya expresado con palabras, sino por la energía que emana, ¿vale? Entonces, para conocer realmente las constelaciones es importante tener esa vivencia, porque desde ahí se va a integrar lo que significa que alguien te respete, que alguien honre tu destino, honrar a la madre. Recuerdo un taller, era un intensivo de fin de semana, entonces había muchas constelaciones y había una chica, fue de las últimas que consteló y todo el mundo en su constelación elegía a esta mujer para representar al padre, lo cual ya es raro porque se suele elegir a un hombre para representar a un padre. Y la gente decía, es que a quien me lleva para ese representante es a ella. Bueno, ¿qué creéis que consteló ella al final del taller? ¿Con qué idea iba ella a constelar la relación con su padre? No solo le ayudó su propia constelación, sino que le ayudó a participar en todas esas constelaciones para sentir lo que siente un padre con todos esos hijos, en todas esas situaciones diferentes, digamos. Entonces, es algo que vale la pena experimentar más allá, porque al igual que el amor es difícil expresar en palabras, es una actitud interna, ¿vale? Vuelvo a los órdenes del amor, de los que hablaba Hellinger. Uno es el orden, he puesto un montón de ejemplos de lo que significa no estar en el propio lugar, sino estar mirando al lugar o al destino de un ancestro. Es decir, cada vez que estoy en fidelidad con alguien, cada vez que repito una creencia, un patrón, que no es mío, sino que es de un ancestro, significa que estoy desordenado, que no estoy en mi lugar. Entonces, esto significa que es importantísimo estar en mi lugar, porque cuando estoy en mi lugar es cuando puedo vivir mi propio destino. Con todo lo que ello implica, eso no significa que no vaya a haber dificultades, pero sí significa que voy a tener mucha más fuerza disponible para poder vivir lo que me toque. Otro de los órdenes es el orden de la compensación, que también lo he explicado con estos ejemplos. Y el tercero de los órdenes del amor
es la pertenencia. Esto significa que todos pertenecemos por igual al sistema familiar y luego cuando salimos a la calle y nos relacionamos con los demás, el resto de sistemas son una proyección, el cómo yo me encuentro en los diferentes grupos o sistemas es una proyección de cómo yo estoy situado frente a mi propio sistema familiar. Es decir, si estoy muy desordenado en mi sistema y no encuentro mi sitio, no voy a encontrar mi sitio fuera. Si no he honrado a mi padre, voy a tener problemas con la autoridad y con mi jefe. Y no voy a aguantar al jefe. Entonces me voy a creer que el jefe es el que me hace a mí la vida imposible. Entonces, si hay alguien aquí que se siente identificado con ese ejemplo, le diría, prueba a aceptar más a tu padre, a honrarle, a renunciar a la idea de que tenga que cambiar. Agradécele que te ha dado la vida, aunque no lo haya podido hacer mejor. Porque otra cosa que he descubierto en este tiempo es que todos lo hacemos lo mejor que podemos siempre. Porque si pudiéramos hacerlo mejor, lo haríamos mejor. Lo hacemos lo mejor que podemos siempre en ese momento. En otro momento podremos hacerlo de otra forma. Entonces, eso nos pasa a nosotros, le pasa al vecino y le ha pasado a nuestros padres. Con nosotros. Hellinger tiene un artículo que me encanta porque se titula Todos los hijos son buenos y sus padres también. Incluso en los acontecimientos de la vida más dramáticos, lo que hemos podido observar en constelaciones es que incluso cuando hacemos daño a alguien, es por una fidelidad a un perpetrador anterior en el sistema. Incluso la cosa más atroz. Entonces, vamos a imaginar un ejemplo. Vamos a imaginar dos familias, una que viste con camiseta verde y la otra familia que viste con camiseta azul. Entonces, uno, para sentir que pertenece a ese grupo, va a vestir con la misma camiseta que su familia. Porque si cambia la camiseta, va a sentir culpa. Va a sentir que no pertenece a ese grupo. Y el orden de la pertenencia es como un sentido de supervivencia para cada uno de nosotros. Es decir, necesitamos sentir que pertenecemos a un grupo, tanto como el comer. Y el momento en que me separo de ese grupo de referencia, el primero es la familia, luego van apareciendo otros grupos en la vida, cada vez que siento que me separo y que tomo autonomía con respecto a ese grupo de referencia, aparece la culpa. En ese caso, es una culpa no porque haga daño, sino porque me quiero atrever a ponerme una camiseta de color amarillo en vez de color azul. Eso significa crecer y dar un paso hacia adelante. Lo que sucede muchas veces es que cuando alguien quiere irse, o no quiere irse, vamos a decir, cuando alguien es diferente en algún aspecto, muchas veces se le excluye. Entonces, en unas familias, por ejemplo, el alcoholismo puede ser algo normal y en otras familias un excluido puede ser aquella persona que bebe demasiado. En otras familias, un excluido puede ser alguien homosexual, pero a lo mejor para otra familia no.
Es decir, en constelaciones no hablamos de juicio, no hablamos de bien y de mal, porque para la conciencia, la palabra conciencia no la utilizaría Hellinger, para el alma del sistema no hay buenos ni malos, no hay mejores ni peores. En esencia, todos somos iguales. Y no hay buenos ni malos, porque lo que vemos a través de la constelación es que todo lo que hacemos es por amor, por una fidelidad a algo anterior. De manera que creemos que muchas veces somos libres de elegir, y lo cierto es que nuestro inconsciente y esa parte del inconsciente familiar nos lleva a tomar determinadas decisiones en nuestra vida. Muchas nos llevan a más vida, otras no. Pero no son decisiones tan libres. La mayoría son decisiones condicionadas por esa influencia sistémica. Entonces, las constelaciones nos ayudan a poder ir soltando esas fidelidades que nos permiten estar en nuestra vida, sino que lo que hemos hecho ha sido repetir esos determinados patrones. Ojo, esa herencia en muchas cosas es maravillosa y nos lleva hacia más vida, ¿vale? A lo que me refiero con liberar es todo aquello que el propio sistema necesita liberar. Entonces, volviendo al orden de la pertenencia, el sistema necesita que todo excluido sea incluido. Entonces, algo que podemos empezar a hacer desde ya es no crear más excluidos en nuestra vida. Es decir, cada vez que pongamos mala cara al vecino porque es muy antipático, vaya el día que se ha levantado hoy, pues hoy parece que me ha saludado. Cada crítica que hagamos, cada juicio, está haciendo un excluido en nuestra vida. Sin embargo, si nos damos cuenta de eso, y es algo muy palpable, y además impacta cuando lo vemos en una constelación, cada vez que incluimos un excluido, permitimos que nuestra vida y la de nuestros descendientes sea más liviana, ¿no? Un adelanto, por ejemplo, para que veáis la importancia, detrás de la enfermedad física, el primer excluido es la madre, es decir, no se ha tomado a la madre. Detrás de la enfermedad mental, lo que vemos es que el primer excluido es el padre, es decir, no se ha tomado al padre. O alguien está rechazando al padre. No solo, hay muchísimas cosas sobre este tema, pero a lo que me refiero es, detrás de toda enfermedad y detrás de todo síntoma físico y mental, hay mínimo un excluido. Entonces, la vida de todos sería mucho más liviana solo con tomar conciencia de eso. Porque de nada sirve hacer constelaciones e incluir lo que en el pasado no se haya incluido si en mi presente critico al que sale en la tele, al del partido político. ¿Qué significa esto? Incluir no significa estar de acuerdo con todo el mundo, ¿vale? Incluir significa te veo y te tomo en mi corazón tal como eres. Y somos iguales. Y yo no soy mejor que vosotros porque yo vista camiseta azul y vosotros verde. Era así, ¿no? Yo no soy mejor que tú porque tú vas de verde y yo voy de azul. Pero esto, llevado a gran escala, he puesto este ejemplo porque no hiere la sensibilidad de nadie, pero llevarlo a vuestra vida. Esto a gran escala
es lo que Bert Hellinger llamó la buena conciencia. Uno siente buena conciencia cuando siente que pertenece a un grupo, que es leal a ese grupo, que es leal a las creencias de ese grupo, porque salirme y pensar otra cosa o actuar de otra manera me va a crear culpa. Entonces, como necesito sentir que pertenezco, voy a hacer todo para ser igual que ese grupo.